Me enamoré de alguien prohibido y arruiné mi boda. Cuando conocí a mi prometido no hubo fuegos artificiales, y durante mucho tiempo pensé que eso era una buena señal. Eso significaba que este era un amor mucho más maduro, ya no este alocado amor adolescente, sino uno pacífico, en calma. De hecho, nos conocimos de una forma muy tranquila, casi aburrida. Nada de historias intensas ni pasiones desbordadas. Esto no era una película, era la vida real. Él era muy amable, constante, siempre estaba presente, se preocupaba por mí. Me llamaba cuando decía que lo haría. Su palabra era oro. Llegaba a tiempo, me escuchaba sin interrumpirme, no jugaba con mis emociones. De hecho, ni siquiera salía de fiesta o me hacía pasar malos momentos. Nunca desapareció y tampoco me hacía dudar. De hecho, era un hombre perfecto, podrían decirle. Con él, la vida se sentía segura, tranquila, en paz. Todo fluía perfectamente. Yo venía de relaciones bastante complicadas, de amores que dolían más de lo que daban, relaciones donde siempre estaba esperando algo, un mensaje, una explicación, una disculpa. Así que cuando apareció él, alguien que no me hacía sufrir, lo confundí con amor. O quizás sí lo fue en algún momento, pero de otra forma, un amor sin sobresaltos, sin vértigo. Y no quiero decir con esto que a mí me gustan estos amores tormentosos. Por supuesto que no. Pero ese era tan tranquilo que a veces no podía distinguir si era amor o costumbre. Me enamoré de la idea de la estabilidad, de construir algo sólido, de no tener miedo, de esta idea que te cuentan de que todo tiene que ser tan perfecto para que sea para siempre. Y durante mucho tiempo, yo creo que sí fui feliz así. De verdad lo fui. Desde el principio su familia fue parte del paquete. Él se llevaba muy bien con toda su familia. Por lo tanto, tenían reuniones frecuentes, celebraciones muy largas, comidas que se extendían por horas. De hecho, les encantaba pasar tiempo juntos. Y eso era un poco extraño, pero está bien, lo aceptaba. Y ahí siempre estaba su hermano. No era su hermano alguien exactamente llamativo. No era tampoco el más divertido ni el más ruidoso. No buscaba atención. Simplemente estaba. Siempre era parte. Cuidando. Era algo así como un guardián que vigilaba entre las sombras. Al principio casi no lo notaba. Era el que ayudaba a recoger la mesa, el que escuchaba más de lo que hablaba, el que se ofrecía a llevar a alguien a casa si hacía falta. Eso sí, ambos eran muy educados, muy serviciales, muy cordiales, muy correctos. Yo lo veía como una presencia útil y cómoda, pero nada más. Nunca me gustó, nunca me atrajo, nunca lo vi de esa forma. Yo estaba con su hermano. Si alguien me hubiera insinuado algo en ese momento, me habría reído sin dudarlo. Con el paso del tiempo, su presencia se volvió cada vez más habitual, hasta predecible, muy tranquila, eso sí. Y sin darme cuenta, empecé a agradecerla. Si él no estaba en una reunión, como que yo me empezaba a sentir rara, como si faltara una pieza que no sabía nombrar. No era emoción, era calma, una sensación de equilibrio. Yo no buscaba su atención, no lo necesitaba, o eso creía. Mi relación con su hermano avanzaba. Nos mudamos juntos, hablamos de la boda y por supuesto que llegó el famoso día donde se me declaró. Fue en una cena. Me invitó a un lugar que era mi favorito. ¿Y cómo creen que me lo propuso? Por supuesto, en el postre. Yo se los dije, era predecible. Y por supuesto que le dije que sí. No solo era el paso esperado, sino realmente en ese momento yo creía que así podía ser el resto de mi vida, tranquila, en paz,
con un camino que no se tenía que salir de la línea. Lo normal. Elegimos fechas para la boda, colores, planes, pastel, el vestido, absolutamente todo lo que eso requería. Yo estaba convencida de que eso era crecer, madurar, hacer lo correcto. Y mientras tanto su hermano seguía ahí, siempre respetuoso, siempre a distancia, nunca cruzando límites. Hasta que un día me di cuenta de algo pequeño, pero irreversible. Empecé a notar cuando no estaba y empecé a extrañarlo. Cada vez lo veía menos porque estaba al lado de mi suegra planeando la boda. Mis papás no eran exactamente los más cercanos a mí, y mi mamá se alegró cuando le conté que me iba a casar. Pero así como estar al pendiente de mi boda, de ir a la prueba del vestido, no, para nada. No era una ausencia escandalosa, era algo sutil cuando él no estaba. Como cuando quitan un sonido de fondo y de pronto el silencio empieza a pesar. Me sorprendí buscándolo con la mirada sin darme cuenta cada que había una reunión, escuchando su voz desde otra habitación. Y cuando sabía que él había llegado, sonreía. Cuando opinaba algo que coincidía con lo que yo pensaba, yo asentía. Hasta que me di cuenta y me incomodó. Mucho, para ser honesta. Porque no había ninguna razón lógica para que me importara. Y mucho menos para que lo extrañara. Intenté explicármelo de 1000 formas. Me dije a mí misma que era costumbre, que era cariño familiar, que como yo no había tenido un círculo tan cercano, el hecho de tenerlo a él, pues me hacía sentir, cuando no estaba, que lo extrañaba, que era simple cercanía. Me repetía que yo amaba a mi prometido y que todos mis planes de vida eran con él. Y era verdad. Yo lo quería, lo respetaba. Me importaba profundamente no lastimarlo. Pero había algo que yo no podía ignorar. Cuando su hermano no estaba, yo me sentía sola. Y cuando me di cuenta de eso me dio miedo. La culpa no llegó de golpe. Se filtró despacio, como una gotera constante que al principio ignoras hasta que el piso ya está empapado. Empecé a sentir cosas pequeñas. Empecé a evitar mirarlo directamente. Empecé a medir cada palabra que yo decía cuando él estaba cerca. Pero un día me di cuenta que había comenzado a contarle cosas a mi cuñado que no le contaba a mi prometido. Nada grave, nada incorrecto, nada que pudiera señalarse, ni que fuera moralmente despreciable. Pero sí hablaba más con él de lo que hablaba con mi futuro esposo. Había días en los que me prometía que iba a parar, que iba a poner distancia, que iba a concentrarme en mi relación, en mi boda. Se supone que venía uno de los días más especiales. Y yo estaba armando un futuro con una persona. Y estaba intentándolo de verdad. Planeaba cenas. Me forzaba a tener conversaciones con mi prometido. Me repetía que el amor también era elección, disciplina, constancia, rutina. Pero cada vez me esforzaba más. Y cada vez fue más evidente lo que faltaba. Empecé a compararlo absolutamente todo. Y eso fue lo que más me avergonzó. Comparaba cómo me sentía en los silencios. Comparaba lo que me hacía reír de uno contra el otro. Comparaba cómo me sentía después de hablar con uno y después de hablar con el otro. No porque uno fuera mejor persona, sino porque uno me hacía sentir escuchada y el otro segura. Y yo sabía que estaba eligiendo la seguridad porque me daba menos miedo. Pero al mismo tiempo me rompía por dentro. Mientras tanto, la boda seguía avanzando, como una maquinaria imparable. Las invitaciones ya estaban enviadas, el lugar reservado, las flores elegidas, mi vestido en el closet. Las expectativas seguían creciendo y todas las conversaciones alrededor de mí hablaban solo de lo mismo. Mi boda, el gran día, como si fuera una meta a la cual yo debía llegar. Como si cruzar ese umbral automáticamente iba a solucionar todo. Yo sonreía, asentía, agradecía.
pero por dentro me estaba quebrando. Las noches se volvieron largas. Había una persona dormida a mi lado, de la cual no estaba segura lo que sentía. Me quedaba despierta imaginando futuros que muy probablemente nunca iba a vivir. Escenarios que nunca iban a existir. Me decía que después de la boda quizás todo encajaría, que el matrimonio lo iba a acomodar todo. Pero también al mismo tiempo hacía escenarios en mi cabeza donde el novio no era el que dormía a mi lado, sino su hermano. El cuerpo no entiende de promesas. El mío había elegido. Aunque yo me estaba negando con alma, corazón y cuerpo a aceptarlo. La semana de la boda fue un infierno silencioso. Todos celebraban. Yo contaba las horas, pero no por las razones correctas, no porque llegara el gran día. Cada mensaje de felicitación me pesaba como una piedra. Cada ya casi me apretaba el pecho. Y entonces, 3 días antes de la boda, pasó lo inevitable. Él y yo nos quedamos solos. No era nada planeado, nada dramático. Simplemente coincidimos en la cocina de noche, mientras todos dormían. Porque la boda no era en la ciudad. Habíamos alquilado una hacienda a 3 horas de la ciudad. Y decidimos que queríamos llegar antes para pasar toda una semana de boda. Era una fiesta de las antiguas, de esas que duran días. Y ahí estábamos él y yo en la cocina, mientras mi prometido estaba en el cuarto, dormido. Hablamos de cosas simples, de recuerdos, de la infancia, de los miedos, de las metas, de los sueños. Y en medio de esa conversación entendí algo que me dejó sin aire. Él también lo sabía. Él también lo sentía. No lo dijo, no hizo falta. Estaba en la forma en que me miraba cuando guardé silencio, en cómo bajó la voz, en cómo dio un paso atrás como si también estuviera luchando contra algo. Y cuando nuestras manos se rozaron, ahí entendí que no estaba loca, que esto no era solo cosa mía y que no era solo mi culpa. Pero eso no lo hizo mejor, al contrario, lo hizo peor. Inmediatamente me fui a mi cuarto. No quise mirar atrás. Al siguiente día pensé que todo podía haber quedado en una simple historia, que si yo no lo mencionaba, era como si no hubiera sucedido. El día transcurrió normal. Pero la noche antes de mi boda, no dormí. Me quedé sentada en la cama, con el vestido colgado frente a mí, preguntándome en qué momento había perdido el control de mi propia historia. Tanto me había costado llegar a este punto de tener la relación perfecta. Ya había pasado lo peor, las relaciones que habían sido un desastre. Y cuando encontré al hombre ideal, resulta que salgo con esto. A lo mejor las relaciones no eran el desastre, sino yo. En ese momento pensé en cancelar la boda, en huir. De hecho, una de mis ventanas daba al jardín. Y hasta se me ocurrió la loca idea de que quizás podía salir por la ventana y no volver. También pensé en irle a decir la verdad, de confrontar a mi cuñado abiertamente. Pero también pensé que eso le haría daño y que lo iba a destruir. Y no fui lo suficientemente valiente. Esa noche me fui a dormir con la idea clara de que solo era una sensación momentánea, que estaba a punto de pasar, y que al siguiente día, ya estando en mi boda, todo se iba a solucionar. Vaya ilusa. El día de la boda amaneció hermoso. El cielo estaba despejado, la luz era perfecta, entraba por mi ventana como de cuento, como de película. Todo exactamente era como yo lo había imaginado. Todo, menos que yo pensé que el día de mi boda yo iba a estar radiante, nerviosa, pero feliz. Pero nada más lejos de la realidad. No me sentía ni cerca de eso. Mientras me maquillaban, sentía que estaba viendo a otra persona. Como si mi cuerpo siguiera avanzando, pero si mi alma estuviera atorada.
Me pusieron el vestido. Supe algo con una claridad dolorosa. No podía hacer eso. Yo no me podía casar, no de esta forma, no sintiéndome como me sentía. Les pedí por favor que me dejaran unos minutos a solas. Las personas que estaban ahí pensaron que eran los nervios de la boda. Pero no. En ese momento tomé una decisión. No llegué al altar. No armé ninguna escena. No lloré, no hubo gritos. Simplemente no aparecí. Cuando les pedí que me dejaran un momento a solas, ya lo tenía claro. Agarré una maleta que tenía en el closet, metí un par de cosas que estaban en el cuarto y abrí la puerta. Me fui. Crucé ese pasillo que me llevaba hacia el coche. Tomé las llaves. Ni siquiera lo pensé. Me fui. Simplemente no aparecí en la boda. Apagué el teléfono, salí del lugar. Yo sé que fui cobarde. Y no saben cómo me duele eso. Llegué a un lugar y caminé. Caminé sin rumbo, con el vestido escondido abajo de un abrigo. Y mi alma lloraba, pero en silencio. Después de unas horas, yo sabía que tenía que afrontar lo que había hecho. Apenas prendí mi teléfono, las consecuencias fueron inmediatas. Mi prometido estaba devastado. Me había mandado mensajes preguntándome dónde estaba. Escuché su voz. Empezó con mensajes lindos. Pasaron a mensajes de preocupación. Y terminaron en que estaba roto. Yo lo había dejado completamente roto. A ese hombre que solo había hecho cosas buenas por mí. Ese hombre que me había sacado de un lugar tan gris. Yo lo había roto. Su familia. Su familia estaba tan confundida por lo que estaba pasando. La mía, furiosa. Porque una vez más los había decepcionado. Yo no supe explicar nada. No tenía palabras para decirles cómo me sentía y mucho menos había una razón lógica, porque si yo les contaba la verdad, todo iba a ser mucho peor. Preferirme esconder. No salí de mi departamento en semanas. Durante semanas solo era la que arruinó su propia boda. Y me culpé cada noche, cada instante. No se imaginan todas las veces que terminé en el suelo llorando, arrepintiéndome por lo que había hecho, pero no por dejarlo, sino por el dolor que yo había provocado. Pero lo acepté. Acepté que lo había hecho. Y también acepté que jamás iba a volver a verlo. Bueno, a ninguno de los dos. Ni a él, ni a su hermano. Pasaron varios meses. Yo continué con mi vida. Hasta en el trabajo había rumores. Pero decidí ponerme un plan. De la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Pedí más días de home office y por suerte me los dieron. Me volví básicamente un ermitaño. No hubo reproches. Hablamos muy poco, con cuidado, como si estuviéramos cuidándonos de no romper algo. Pero sí dijimos la verdad. Y yo lo tenía que confesar. Le dije que yo me había enamorado de él, que lo seguía amando, pero que no podía elegirlo, porque iba a destruir a alguien que también amaba de alguna manera. Él lloró cuando lo dije, y sin decirme absolutamente nada,
Yo sabía que él sentía lo mismo. Él no me pidió nada, solo me escuchó. Nos despedimos sabiendo que eso era todo, que el amor no siempre basta, que a veces llega tarde y que a veces duele más quedarse que irse. Hoy sigo sola, no porque no pueda amar a nadie más, sino porque aprendí que hay amores que existen solo para enseñarte algo. Y hay despedidas que duelen para siempre. Y genuinamente, hasta el momento yo sí creo que hay un amor eterno. Y él lo fue para mí. No todos los amores están hechos para quedarse. Algunos solo vienen a romperte en silencio.